¿Qué puede matar a un hombre en la cima del éxito? Un vaso de agua. La madrugada del 19 de abril de 1966, Javier Solís, el rey del bolero ranchero, despertó en la habitación 406 del Hospital Santa Elena después de una cirugía exitosa. Se incorporó en su cama. «Me siento bien», dijo. Y de repente suspiró profundamente. «Ay, Dios mío», fueron sus últimas palabras. Su corazón dejó de latir. Tenía apenas 34 años y estaba en el pináculo de su carrera. Pero ¿qué pasó realmente esa noche? ¿Fue un vaso de agua prohibido, una negligencia médica, o una canción maldita que él mismo grabó días antes? La versión oficial dice que murió por complicaciones de la vesícula. La leyenda dice que desobedeció a sus médicos y tomó agua cuando le estaba prohibido, pero la verdad es mucho más oscura y perturbadora. El médico que lo operó no era cirujano. El expediente médico desapareció misteriosamente del hospital. Y cuando murió, 4 mujeres diferentes aparecieron reclamando ser su esposa legítima, todas con actas de matrimonio. Esta es la historia completa de Javier Solís, el hombre que conquistó a México con su voz de terciopelo, que se casó 4 veces sin divorciarse nunca, que firmó un pacto de sangre con su amada, y que murió rodeado de misterios que nunca fueron resueltos. Gabriel Siria Levario nació el 1 de septiembre de 1931 en el humilde barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México. Años después, él diría que nació en Nogales, Sonora, y se inventó una leyenda de ser descendiente de indios yaquis. La verdad era mucho menos romántica. Era hijo de Francisco Siria Mora, un panadero pobre, y Juana Levario Plata, una vendedora del mercado. Pero la historia de Gabriel es aún más triste. Cuando apenas era un bebé, su propia madre lo abandonó y lo dejó al cuidado de su hermano Valentín Levario y su esposa Ángela. Estos tíos se convirtieron en sus verdaderos padres. Gabriel creció sin saber realmente quién era su madre biológica, criado en la pobreza extrema de Tacubaya. La vida de Gabriel fue dura desde el principio. A los pocos años su tía Ángela, la única madre que conoció, murió. Este golpe devastador obligó al pequeño Gabriel a abandonar la escuela cuando apenas cursaba el 5º año de primaria. No tuvo opción. Alguien tenía que trabajar para que la familia sobreviviera. Con apenas 10 u 11 años, Gabriel comenzó a trabajar en todo lo que encontraba. Recogía huesos y vidrios de la basura para venderlos. Trabajaba como ayudante en panaderías amasando desde las 3 de la mañana. Fue aprendiz de carpintero lavador de coches cargador en el mercado de Tacubaya. Cada trabajo era más agotador que el anterior, pero el niño Gabriel nunca se rindió. Cuando era adolescente, Gabriel encontró un escape en el boxeo. Durante 6 años se entrenó como boxeador aficionado. Tenía talento, natural. Sus puños eran rápidos y su resistencia era impresionante después de años de trabajos físicos. Soñaba con convertirse en boxeador profesional, con ganar peleas, con sacar a su familia de la pobreza a puñetazos. Pero su padre adoptivo Valentín le dijo firmemente: «El boxeo no es decente, busca algo mejor». Gabriel obedeció y abandonó el ring. Años después diría que fue una de las peores decisiones de su vida, pero también la que lo llevó a descubrir su verdadero don. Gabriel trabajó como carnicero en una carnicería llamada La Providencia en la colonia Condesa. Ahí, mientras cortaba carne, descubrió algo mágico. Tenía una voz extraordinaria. Cantaba mientras trabajaba y los clientes se detenían a escucharlo. El dueño de la carnicería, reconociendo su talento, le pagó clases de canto con el maestro Noé Quintero. Pero Gabriel necesitaba dinero urgente, más de lo que ganaba como carnicero. Así que comenzó a participar en concursos de canto en cantinas y teatros locales. Competía por premios ridículos: un par de zapatos, unas monedas, una comida gratis. Ganaba tan seguido que eventualmente lo prohibieron de participar porque nadie más tenía oportunidad. Usaba el seudónimo de Javier Luquín en esos concursos. Cantaba tangos argentinos con una pasión que hacía llorar al público. La gente del barrio empezó a conocerlo. Ahí viene Javier, el que canta como los dioses. Por las noches Gabriel cantaba en la legendaria Plaza Garibaldi con grupos de mariachis. Llegaba después de su turno en la carnicería cansado, oliendo a sangre y carne, pero con la voz lista. Los mariachis lo contrataban porque su voz atraía propinas. Cantaba por 5 o 10 pesos la noche, a veces solo por las propinas. A los 16 años, en 1947, Gabriel tuvo su primera oportunidad real. Se fue a Puebla a cantar con el mariachi Metepec. No le pagaron mucho, pero aprendió el oficio. Aprendió a estar en un escenario. Aprendió que su voz podía ser más que un escape.
podía ser su futuro. Regresó a Ciudad de México con más hambre que nunca. Formó parte del trío Flamingo junto con sus amigos Pablo Flores y Miguel Ortiz. El trío después se renombró Trío México. Cantaban en restaurantes, en fiestas privadas, en cualquier lugar que les pagara. Gabriel trabajaba de día como carnicero y cantaba de noche con el trío. Dormía 3 o 4 horas diarias. Estaba agotado, pero sabía que esto era temporal. En 1950, cuando Gabriel tenía 19 años, su vida cambió para siempre. Una noche, mientras cantaba en un bar llamado Bar Azteca, entre el público estaba Julito Rodríguez, el guitarrista y primera voz del famoso trío Los Panchos, uno de los grupos más exitosos de toda América Latina. Julito quedó impactado con la voz de Gabriel. Después del show se acercó a él y le dijo: «Muchacho, tienes una voz extraordinaria. Voy a conseguirte una audición con mi disquera». Gabriel no lo podía creer. Los Panchos eran leyendas vivientes. Julito cumplió su promesa. Lo llevó a una audición con Felipe Valdés Leal, el poderoso director artístico de Discos Columbia de México. La audición fue tensa. Gabriel estaba nervioso. Cantó «¿Qué te importa?» de Rafael Hernández con todo su corazón. Felipe Valdés Leal lo escuchó en silencio. Cuando Gabriel terminó, Valdés le dijo: «Cantas bien, pero suenas demasiado parecido a otros. Necesitas un nombre artístico, algo que suene más comercial». Fue el propio Valdés quien sugirió: «¿Qué te parece Javier Solís?». Gabriel Siria Levario murió ese día. Nació Javier Solís. A finales de 1955, Javier Solís grabó su primer sencillo con Columbia. Incluía 2 canciones, «¿Qué te importa?» y «¿Por qué negar?», de Agustín Lara. El disco tuvo éxito moderado en el interior de México. No fue un bombazo, pero fue suficiente para que Columbia le ofreciera un contrato formal en las Nos Antehuateos. 15 de enero de 1956. Javier estaba emocionado. Finalmente tenía su oportunidad. Pero había un problema enorme. Sonaba demasiado parecido a Pedro Infante, el cantante más famoso de México. Los críticos lo llamaban el imitador barato de Infante. Javier odiaba esas comparaciones, pero no sabía cómo desarrollar su propio estilo. El 15 de abril de 1957 ocurrió una tragedia que cambiaría todo. Pedro Infante murió en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Tenía apenas 39 años. Todo México lloró. El ídolo máximo se había ido. Javier Solís asistió al funeral de Pedro Infante en el Panteón Jardín. Miles de personas lloraban desconsoladas. Javier pidió permiso para cantar una canción en memoria de Infante. Cantó con lágrimas en los ojos, su voz quebrándose de emoción. Ese momento fue captado por las cámaras y transmitido por toda la República. El público vio a Javier Solís con su enorme respeto y admiración por Infante cantándole en su despedida final. Fue un momento poderoso que lo posicionó como un posible sucesor. Pero Javier no quería ser el nuevo Pedro Infante, quería ser Javier Solís. Y su productor Felipe Valdés Leal estaba de acuerdo. En 1959, Valdés llamó al talentoso arreglista y compositor Rafael Carrión. Le dijo: «Necesito que trabajes con Javier. Tiene que encontrar su propio estilo o lo vamos a perder». Carrión aceptó el desafío. La canción elegida fue Llorarás, una composición de Carrión mismo. Pero la genialidad estuvo en el arreglo. Carrión decidió fusionar el bolero tradicional con la fuerza dramática del mariachi. Violines, trompetas, guitarrón, pero con tempo de bolero. Con esa interpretación profundamente emocional que solo Javier podía dar. Cuando Javier grabó Llorarás en 1959, el mundo cambió. Su voz era diferente a todo lo que se había escuchado. No era la alegría de Pedro Infante, no era la potencia de Jorge Negrete. Era dolor puro, desamor convertido en arte, sufrimiento con dignidad. La canción explotó en toda América Latina. Javier Solís había encontrado su identidad, el rey del bolero ranchero. Un género que prácticamente él inventó al fusionar 2 tradiciones musicales que antes parecían incompatibles. A partir de ese momento todo fue ascenso meteórico. Entre 1959 y 1966, Javier grabó 379 canciones.